Es el primero del ciclo en torno a la Ley 2/2019 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres del Gobierno de Cantabria, un webinario organizado por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión que versará en concreto sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España y la Ley de Igualdad del Gobierno de Cantabria. Para ello tenemos con nosotros a María José Díaz Aguado, toda una referencia en la materia que paso a introducir. Es miembro de la Academia de Psicología de España, catedrática de Psicología de la Educación, directora de la Unidad de Psicología Preventiva en la Universidad Complutense de Madrid, y desde allí ha llevado a cabo una importantísima labor con varias investigaciones en torno a la construcción de la igualdad y la prevención de la violencia, que se ha reproducido en 160 publicaciones. Entre ellas, por su relación con la conferencia de esta tarde, pues mencionamos Prevenir la violencia contra las mujeres, construyendo la igualdad, el estudio sobre la erradicación de la violencia de género en la Unión Europea, dirigido desde la presidencia de la Unión Europea de 2002, 5 estudios sobre igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, en los años publicados en 2011, 2013, 2014, 2020 y 2021, que han sido impulsados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en colaboración con las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Y gracias a la calidad y el carácter pionero de estas investigaciones, ha sido reconocida con galardones como el Premio Aula al Mejor Libro sobre Educación, el Premio Extraordinario por la Erradicación del Racismo y la Xenofobia. Además, ha sido designada para trabajar en el Consejo de Europa como asesora del proyecto Educación para la Ciudadanía Democrática, y también designada por el Ministerio de Educación para dirigir el estudio estatal de la convivencia escolar, en concreto en la etapa de secundaria, también en colaboración con las 17 comunidades autónomas. Por último, desde 2011 es miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en calidad de experta. Esta tarde, María José Díaz Aguado nos va a presentar un estudio único en el mundo y va a repasar distintos artículos de la Ley Cántabra de Igualdad, en concreto los que más interesantes son para los docentes, porque hacen referencia a la educación no universitaria. Bueno, la dinámica, os comento, va a ser la siguiente. Ella va a hablar durante 40 minutos, nos va a presentar su investigación, como decía, y cuando finalice va a haber un turno de preguntas. Pues calculamos unos 30 minutos para que vosotros le planteéis las dudas que os hayan ido surgiendo en este tiempo de presentación. Y sin más, yo ya le cedo la palabra a María José. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Aday, por tu presentación. Muchísimas gracias a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria por darme esta oportunidad. Y muchísimas gracias a todas y a todos los que os habéis desplazado, estáis aquí y nos dais la oportunidad de compartir este importante reto. ¿Desde dónde voy a hablar? Pues voy a hablar desde una gran responsabilidad porque, bueno, voy a proyectar primero. Entiendo que se está viendo la diapositiva. Sí, Sí, sí. la número 15. Sí. Así. Bueno, es una gran responsabilidad, os estaba diciendo, porque voy a hablar recogiendo los datos en los que habéis participado, en los que han participado muchas personas. Bueno, los dos estudios a los que me voy a referir, los más recientes, son el estudio sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España. Se recogieron los datos, se acabaron de recoger antes del gran. Participaron más de 13.000 adolescentes, 7.120 docentes y 641 equipos directivos. Estos últimos son los que han participado en la comparación que vamos a hacer entre 2010, 2013 y 2020. En estos 3 momentos recogimos datos. En los 3 momentos participaron 15 comunidades autónomas,
Por lo tanto, para poderlos comparar, hemos tenido que suprimir los datos de 2 comunidades que participaron solo en alguna de estas recogidas de datos, ¿no? En total, en la comparación durante la década, han participado más de 26.000 adolescentes. Me referiré también muy puntualmente a otro importante estudio, Menores y Violencia de Género, sobre lo que supone la exposición a la violencia de género contra la madre. Un problema gravísimo. Participaron más de 10.000 adolescentes, 3.045 profesores, 268 equipos. Tenemos una información muy valiosa. Este estudio es único en el mundo al haber preguntado a toda la población por las situaciones que han conocido de violencia contra la madre, preguntarles también por sus relaciones de pareja y hacerles otras muchas preguntas, lo que sucede en sus escuelas, lo que les explican, lo que sucede en sus relaciones entre adolescentes, para poder conocer cuáles son las principales condiciones de riesgo y de protección. Me referiré a la Ley de Igualdad de Cantabria, a los artículos 30, 43, que hacen referencia a los centros de educación no universitaria. Bueno, en esta primera diapositiva resalto 4 artículos de la Ley de Igualdad de Cantabria que afectan de forma general a toda la ponencia que voy a presentar. Luego, puntualmente, me referiré a otros que afectan de una manera específica a los contenidos que veremos más adelante. En primer lugar, el artículo 30 plantea acertadamente que todas las medidas que afecten a los centros educativos tienen que adoptar una perspectiva de género. También se destaca ya que todos los centros tendrán que contar con una persona responsable de igualdad designada por el Consejo Escolar. Que esta persona es la que va a conectar lo que sucede en el centro con la consejería. Por lo tanto, va a articularse así una cooperación muy interesante en todo Cantabria. Y hay algo muy importante. En el artículo 40 se especifican las funciones, formación y reconocimiento por el desempeño de esta actividad. Esto es muy importante porque solo el 54,6% de los centros en España cuentan con esta figura, a pesar de que desde 2004 la ley integral por la que ha sido tan premiada España y tan reconocida, la Ley Integral de Protección a las Víctimas de la Violencia de Género, ya prescribía que tenía que existir esta figura en cada centro educativo. Bueno, pues han pasado muchos años y todavía casi la mitad de los centros no la tienen. Y es muy importante que exista esta figura para que tenga la máxima responsabilidad para llevar a la práctica todas estas medidas. Entonces, el hecho de que en este artículo 40 se especifiquen funciones, formación y reconocimiento es un nivel de concreción que puede ayudar a llevarla a la práctica. Bueno, ¿y por qué es tan importante la perspectiva de género? Lo sabéis muy bien, pero me voy a permitir recordarlo hoy aquí. Es necesario adoptar una perspectiva de género porque desde que nacemos, todos los contextos en los que nos desarrollamos tienden a reproducir un modelo sexista ancestral de dominio y sumisión que representa la antítesis de lo que queremos ser, la antítesis de nuestros objetivos educativos, tal como están recogidos en la Constitución. La Constitución copia lo que ya se recogió en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Los 2 objetivos fundamentales de la educación son garantizar, enseñar el respeto a los derechos y libertades fundamentales, enseñar a respetar los derechos humanos y promover el pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo. Pues bien, el modelo dominio-sumisión y el sexismo que lo hace posible representa una grave mutilación del desarrollo de todas las personas, para las mujeres sí, pero también para los hombres. Por lo tanto, adoptar una perspectiva de género es intentar avanzar en los 2 objetivos más importantes de la educación. Y es que el sexismo y la transmisión de este modelo están por todas partes, son como una segunda piel
si no se ha hecho un esfuerzo por tomar conciencia de lo que significan y de cómo podemos superarlos, no se reconocen y siguen reproduciéndose. Continúo con el artículo 31. En este artículo, la Ley de Cantabria dice que todos los centros educativos tienen que tener proyectos de coeducación conectados con los planes globales del centro, y se mencionan varios. El proyecto del centro, el plan de acción tutorial, atención a la diversidad, convivencia, orientación, y además dice que tienen que incluir una serie de temas entre los que se incluyen específicamente prevención de la violencia de género y de la educación afectivo-sexual. Esto es muy importante, este nivel de concreción. Esto, lo que reconoce el artículo 31, coincide con una de las medidas que, como vamos a ver, como está recogido en el anexo 1 de este documento, de este PowerPoint, que va a estar a vuestra disposición, los profesores, las profesoras que no han trabajado la violencia de género el curso anterior, son algo más del 60%, les hemos preguntado que en qué condiciones lo harían. Bueno, pues una de las más importantes es que haya planes globales del centro que permitan tratarlo sin entrar en conflicto con los contenidos de la materia que no hay tiempo suficiente para tratar. O sea, que esta medida de incluirlo en los planes globales es muy acertada. En el artículo 33 se dice que desde la Administración se van a elaborar planes bianuales de coeducación para cada nivel educativo, y esto es muy importante, que va a realizar su seguimiento el servicio de inspección, y en el artículo 42 se especifican sus funciones y formación. Esto lo exige el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se ha suscrito en el Congreso y en el Senado prácticamente por unanimidad entre los partidos políticos que participaron en él cuando se elaboró. Bueno, ¿qué hemos encontrado en este estudio reciente? Pues que solo el 13,7% de los centros cuenta con dicho seguimiento. Es decir, que es muy, muy minoritario, y que los centros que cuentan con el seguimiento, solo el 57% tuvo alguna actuación de la inspección en este tema el curso anterior. Pero es que además, cuando preguntamos a los centros por posibles medidas para mejorar el trabajo de las escuelas en este tema, una de ellas era el control y el seguimiento de la inspección, y es la que destacan en último lugar entre todas las medidas. ¿Por qué? Si es una excelente idea que el servicio de inspección, que tiene como función garantizar que se cumple la ley, también trabaje en esta ley que pretende construir un mundo mejor. Pues porque es una hipótesis, ya me diréis si os parece o no acertada, porque quizá los centros tienen un concepto de la intervención, de la inspección, como el reconocimiento de que han hecho algo mal. Un concepto de la inspección meramente reactivo, como tantas cosas que tenemos, que solo se activan cuando hay un problema reaccionando contra él. Creo que tendríamos que construir un concepto y funciones de la inspección más proactivas, como ayuda a los centros para iniciar objetivos, actividades que permitan construir un mundo mejor, cambiar la cultura en aquellos aspectos en los que la cultura no es lo que queremos tener, como el dominio, la sumisión, la violencia, la exclusión. En el artículo 36 de la Ley de Cantabria se habla de que el Consejo Escolar tendrá que elaborar un informe anual sobre las iniciativas para la igualdad y la prevención de la violencia de género, en el que el Consejo Escolar tendrá que valorar la efectividad de las medidas. Es una excelente idea, una excelente medida, porque lo que no se evalúa no se valora. Como hace Naciones Unidas, como hace el Consejo de Europa, cuando se elabora una declaración que compromete a los Estados miembros, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una evaluación periódica, porque van a aparecer obstáculos, no basta con comprometerse. Entonces, la Ley de Cantabria incorpora esto y es extraordinariamente importante. Pasamos ya al primer conjunto de resultados que voy a exponer sobre la violencia de género en el ámbito de la pareja y la evolución durante la década. Bueno, pues primera noticia, una buena noticia.
la educación funciona, aunque tenemos que hacer más. Mirad, en estas no se puede leer bien el gráfico, lo podréis leer bien en la diapositiva, en vuestro documento, pero se ven que las barras azules reflejan los resultados en violencia de género que las chicas reconocen haber sufrido en 2010, las barras rojas en 2013 y las barras verdes en 2020. De un solo vistazo se ve que de 2010 en azul a 2013 en 20 la violencia de género aumentó en casi todos los indicadores. ¿Por qué? Miramos si la escuela había bajado la guardia. No, estaba haciendo lo mismo que en 2010. ¿Qué podría explicar este aumento? Veréis que también a partir de lo que reconocen los chicos se ve el aumento. Lo atribuimos al uso de las nuevas tecnologías para ejercer la violencia de género, a los cambios que habían supuesto en las relaciones, también en las de pareja, y a la falta de una respuesta educativa suficiente frente a esta amenaza. Pero fijaros lo que ha pasado en 2020, las barras verdes, que la violencia de género ha disminuido clarísimamente respecto a 2013, hasta el punto de revertir todo el incremento que se había producido. Pero hay incluso algunas formas de violencia, la violencia psicológica y de control, en el que 2020 está por debajo de lo que había en 2010. Un ejemplo, me han controlado decidiendo por mí hasta el más mínimo detalle. Son las barras que están en el gráfico de nuestra izquierda, en tercer lugar, empezando por arriba. Vemos que en 2010, no lo podéis ver, lo voy a leer yo, en 2010 el 21% de las chicas decían que su pareja, expareja o alguien con quien intentaban tener una relación de pareja les había intentado controlar hasta el más mínimo detalle. Lo que decían, con quién iban, cómo vestían, hasta lo que pensaban. El 21%. Bueno, en 2013 fue el 28% casi. Pues en 2020 ha bajado al 16%. Vais a ver que según lo que dicen los chicos, los cambios son muy parecidos. Bueno, dicho esto, hay que reconocer que se produce en un momento en el que se ha puesto el foco en la violencia de control. Ha habido muchas campañas, muchas actividades educativas, han hablado las familias, ha intervenido el grupo de iguales, ha cambiado la identidad de los adolescentes, han salido a las calles para reclamar igualdad. Bueno, pues en el estudio se ve que esos avances que habéis visto se reflejan cuando contestan individualmente y cuando comparamos con lo que sucedía en momentos anteriores. El avance no es significativo en otras formas de violencia, generalmente las más graves, como me han pegado, que es el primer bloque de barras que aparece. Pues fijaros, en Me han pegado, en 2010 era el 3,1% de las chicas, en 2013 subió un poquito, pero no tanto como las otras, 3,8%, y en 2020 3,5%. Estos cambios no son estadísticamente significativos. En la gráfica siguiente vemos lo que responden los chicos. Pues si nos concentramos en la misma, bueno, es mucho más difícil para los chicos reconocer haber ejercido violencia de género que para las chicas reconocer que la han sufrido por la fuerte condena social que hoy hay en este tema. Pero para que veáis, en la he controlado hasta el más mínimo detalle. En 2010 era el 13% de chicos el que reconocía haberlo hecho, en 2013 aumenta al 16% y en 2020 baja al 4,9%. Es decir, que los datos son muy coherentes y fijaros lo que vemos en esta tercera diapositiva de gráficos. Son preguntas que hemos hecho solo en 2013 y en 2020 sobre la violencia de género ejercida a través de las nuevas tecnologías. 2013 en azul, 2020 en rojo. Por ejemplo, me ha controlado a través del móvil. La he controlado a través del móvil. Se puede ver como en el caso de los chicos el porcentaje baja menos de la mitad y en el caso de las chicas parecido. Descenso todavía mayor es en la pregunta ¿han usado mis contraseñas para controlarme?
Vemos que el descenso es a menos de la mitad en el caso de las chicas y también en el caso de los chicos que reconocen haberlo hecho. También hay un descenso significativo en han usado mis contraseñas para suplantar mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2020 la escuela y el conjunto de la sociedad está trabajando más y mejor en la lucha contra la violencia de género, también en la que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, y que esto está llegando a un sector importante de la población, pero no está siendo significativamente eficaz con los casos de alto riesgo. Bueno, esta conclusión ya está expuesta en lo que he ido comentando, pero aquí la tenéis recogida, ¿no? Conclusión resumida en morado: hay avances claros en la disminución de la violencia de género que reflejan que la educación funciona, que el trabajo que estáis haciendo en las aulas da resultados, que esos resultados se recogen en registros sistemáticos rigurosos de investigación en los que han participado 26.000 adolescentes. ¿Y por qué hemos llegado sobre todo a la violencia de control? Bueno, pues desde 2013 la alarma, entre otras cosas, la alarma que generó comprobar que la violencia había aumentado, hizo que se focalizaran campañas específicas para adolescentes contra la violencia de control y la violencia psicológica, la primera que aparece. Y que esas campañas, tanto el profesorado como el alumnado, reconoce que han sido muy utilizadas en las aulas. Es decir, la violencia de género no es una fatalidad biológica. Podemos acabar con ella. Es más difícil de lo que a veces suponemos. Los efectos de la violencia de género dependen de su gravedad y su repetición. Por eso es muy importante ver cómo se combinan. Al ver cómo se combinan a través de un análisis de clúster, hemos encontrado que hay un grupo de chicas de un poco más del 62% sin violencia, que no han tenido violencia de género, tienen las mejores condiciones de protección, los mejores indicadores de desarrollo. Hay también un grupo 2 que reconoce haber sufrido a veces violencia psicológica y de control, son el 31,7%, y se ve en condiciones de protección que tienen un nivel intermedio. Y hay un grupo 3, que son el 5,5%, que reconoce que ha sufrido victimización múltiple y frecuente de los distintos tipos de violencia de género en la pareja. Este grupo tiene las peores condiciones de protección y los indicadores más altos en las condiciones de riesgo. Ha vivido además otras formas de violencia contra la mujer. Es decir, que tenemos en España un 5,5% de víctimas de violencia de género en la adolescencia, que la violencia les ha hecho tanto daño, probablemente ya tenían un daño inicial, que tienen alto riesgo de volver a vivir nuevas formas de violencia. ¿Qué sucede al integrar las respuestas de los chicos? Algo parecido, pero como a los chicos les cuesta más reconocer que han ejercido la violencia de género, el grupo que no reconoce ninguna es mucho mayor, del 83%. Tenemos un grupo intermedio que ha ejercido a veces violencia psicológica y de control, y un grupo de maltratadores que reconoce haber ejercido de forma repetida múltiples formas de violencia de género y tiene alto riesgo de ejercer otras formas de violencia contra la mujer. Estos resultados lo que reflejan es que hay condiciones sistemáticas que podemos evaluar de riesgo y de protección en las que podemos intervenir, que la violencia de género no surge de la nada, especialmente si atendemos las características de los chicos. El principal riesgo de sufrir violencia de género en las chicas es enamorarse de un maltratador y no darse cuenta al principio, o no tener el apoyo, la seguridad, la autoestima suficiente para salir. Si estás enamorada es muy difícil hacerlo. Pero que la violencia de género no surge de la nada, surge de una mentalidad que la favorece y de otro conjunto de condiciones de riesgo en las que tenemos que trabajar. Hemos evaluado la exposición a la violencia de género contra la madre. ¿Cuántos de vuestros alumnos y alumnas la han vivido? El 19% de forma repetida, pero se pueden diferenciar dos grupos. Un 13% ha vivido un nivel de exposición media y su desarrollo y los indicadores de bienestar son
peores que el grupo que no ha vivido esta violencia, pero mejores que el grupo que ha vivido la violencia extrema, que es un 6%. Bueno, en estos grupos de riesgo, sobre todo en el 6%, hay muchas más chicas que chicos. Las chicas están muy sobrerepresentadas. ¿Por qué? Porque parece ser más fácil reconocer la violencia de género para las chicas que para los chicos. Sucede en cualquier otra evaluación. Es posible, por lo tanto, que el porcentaje de chicos que ha reconocido esta exposición sea menor al real. El conjunto de resultados que hemos obtenido apoyan contundentemente el reconocimiento de la exposición a la violencia de género contra la madre como una forma específica de maltrato infantil y a las personas menores que la sufren como víctimas directas de dicha violencia de género. Por lo tanto, esos protocolos que tenéis en los centros, un 72% en España, para atender a menores que han vivido maltrato en su hogar, deberían incluir también esta forma específica de maltrato. Hemos visto que existe una tendencia significativa a reproducirla en sus relaciones de pareja, pero que la mayoría rompe con esta violencia, no lo hace. El hecho de que reproduzcan o no la violencia que vivió su madre depende de la educación, depende de un conjunto de indicadores, cómo justificarla o no justificarla, identificarse o no con el machismo, que la educación puede trabajar y que parece que trabaja bien, llegando con eficacia a las chicas, pero no con la misma eficacia a los chicos que han vivido violencia de género contra la madre. Luego en el debate podremos comentar por qué. Bueno, el papel de la escuela, como reconoce la Ley de Igualdad de Cantabria, es decisivo para atender también este tipo de diversidad, para colaborar con los servicios especializados y para interrumpir la reproducción de la violencia de género de una generación a la siguiente. En la Ley de Cantabria se especifica que desde la Administración se atenderá a los casos de menores detectados desde los centros que hayan vivido violencia de género y se conectarán estos casos con los servicios sociales de asistencia, de acogida y se garantizarán las actuaciones de apoyo. Es importante que para llevar esto a la práctica se tenga en cuenta que a los centros les cuesta aplicar esos protocolos. La mayoría, solo la mitad aproximadamente los aplicó el año anterior y solo en un caso. Si tenemos un 19% de población expuesta a esta violencia, el 6% a violencia extrema y solo se aplicó en un caso, quiere decir que hay muchos casos no detectados. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hace falta formación específica y esta será una de las medidas que para aplicar este artículo 40 será preciso poner en marcha. Bueno, conclusión 4. Hemos estudiado otras formas de violencia contra la mujer que hay que prevenir, como la violencia sexual y el acoso sexual online. Son sorprendentes los datos sobre el acoso sexual online y a cuánta adolescencia afecta. Les hemos preguntado, por ejemplo, en este caso les hemos preguntado por situaciones que hayan vivido online fuera de la relación de pareja, ¿no? ¿Has vivido las siguientes situaciones ejercida por un chico con el que no tuvieras una relación de pareja? Pues, por ejemplo, la más frecuente, ¿te han pedido fotos sexuales tuyas? El 43,9% de las chicas dicen que han recibido esas peticiones. Alguien con quien no han establecido una relación de intimidad. Esto forma parte de un factor de acoso que parece ser que a las chicas les cuesta mucho salir de esa situación, les pilla por sorpresa. Bueno, el 17,1% de los chicos reconocen que lo han hecho. Esta es una situación que afecta a una parte importantísima de la adolescencia que tenemos que prevenir. Hemos hecho también un intento de evaluar con datos actuales qué parte de la población en España ha sufrido abuso sexual antes de los 18 años. Bueno, pues les hemos preguntado si se han sentido presionadas para situaciones sexuales en las que no quisieran participar. Y luego les hemos preguntado si esa situación se produjo finalmente. El 6,4% de las chicas dice que ha participado en esa situación sexual que no quería, que lo ha hecho por presión. Con la legislación y la sensibilidad actual, eso es una agresión sexual
y les hemos preguntado en qué edad tenían cuando vivieron esas presiones. Pues el 19% de ellas tenían menos de 12 años. De aquí la importancia de intentar prevenir el abuso sexual de forma adecuada a la edad desde primaria. Y, por supuesto, adaptarlo también a la secundaria. ¿Quién ejerce esa presión? Pues lo más frecuente es que la ejerza un chico en un contexto de pareja. No tiene por qué ser una pareja ya establecida, puede ser que el chico quiere la relación y ya no, al revés, o una expareja. También un chico fuera de la relación de pareja, el 24% un hombre mayor y el 19% otra persona. Bueno, en el 97% de los casos esa presión fue ejercida por un hombre. Hicimos también esa pregunta. La violencia de género que reconocen haber vivido en la relación de pareja está significativamente relacionada con haber sufrido violencia sexual en general o con sufrir acoso sexual online. Las chicas que sufren un tipo de violencia tienen más riesgo de sufrir las otras, y los chicos que ejercen un tipo de violencia tienen más riesgo de ejercer las otras. La asociación es especialmente fuerte en el caso de ellos. Conclusión, pues la escuela tiene que trabajar sobre la sexualidad. ¿Qué se está haciendo? Esto que propone el artículo 31 y 37 de la Ley de Cantabria, que incorpora la educación afectivo-sexual. Pues mirad, en el 51,7% de los casos sí que han recibido este tipo de formación, pero casi la mitad dice que no ha recibido ninguna formación en sexualidad en su escuela. Y sabemos que haber recibido esta formación disminuye el riesgo de ejercer y de sufrir violencia de género. Vamos con la diapositiva 5, la identificación con el dominio y la sumisión, principal condición de riesgo, la mentalidad que subyace a la violencia de género. Esta identificación ha ido disminuyendo a lo largo de la década. En los 3 años evaluados, los chicos se identifican más con estas creencias sexistas, machistas, que las chicas. Las diferencias son muy fuertes, pero a lo largo de la década han disminuido el acuerdo con estas creencias en ambos grupos, en los chicos y en las chicas, y especialmente en los chicos. Esto es un importante resultado. Otro importantísimo resultado es que se identifican más con la igualdad como valor básico para su identidad. Les hemos preguntado, piensa qué valores son para ti más importantes, por los cuales te gustaría que te identificaran, y les dábamos una lista de numerosos valores. Entre ellos estaba por defender la igualdad entre todas las personas. Bueno, pues el porcentaje de chicas que lo defiende, que lo ha elegido como uno de los 3 valores más importantes, es del 31,8%. En 2013 era del 15%, se ha duplicado. Se lo hemos preguntado también respecto a un valor de tu pareja ideal. ¿Por qué valor te gustaría que destacara tu pareja? Pues fijaros, en las chicas en 2020, por defender la igualdad, el 11%. En 2013, el 11%, en 2013 lo destacaban el 10% de las chicas y en 2020 lo destacan el 27%, casi el triple. También hay un avance significativo en los chicos, pero en este caso el avance es mayor en ellas. Bueno, este avance en la identificación con la igualdad está relacionado con el avance en la disminución de la violencia de género, sin duda. Bueno, la Ley de Igualdad de Cantabria pide que sigamos fortaleciendo este avance, erradicando los estereotipos y reforzando. Lo han expresado en las calles. Lo ha recogido también el estudio Juventud en España del INJUVE. Les ha hecho distintas preguntas. Es una generación, la actual, más comprometida con la transformación de la sociedad, más empoderada, y les han preguntado qué experiencias de participación les han hecho sentir este empoderamiento. Y las que más no son la identificación con los partidos políticos, lo que más son el trabajo en las redes y las manifestaciones en las calles. Y les han puesto una lista de manifestaciones, y la que ocupa el primer lugar son las manifestaciones a favor de la igualdad. Bueno, en sexto lugar, las familias están aumentando su papel en este tema. Mensajes ancestrales como los celos son una expresión del amor están disminuyendo, tanto en lo que transmiten a las chicas como
y sobre todo en lo que transmiten a los chicos. Fijaros en los chicos, quienes habían escuchado este mensaje con frecuencia en 2013 eran el 36% y en 2020 ha bajado al 19%. Es decir, que hay familias que han tomado conciencia del horror que supone que tu hijo ejerza esta violencia, de que los celos son una condición de riesgo y han dejado de transmitir este mensaje de normalización de los celos. Lamentablemente hay otro mensaje que no ha disminuido, que aumenta ligeramente. Si alguien te pega, pégale tú. No hace referencia específica a la violencia de género, pero no tenemos que bajar la guardia. Cualquier forma de violencia se puede convertir en violencia de género, están conectadas todas, ¿no? Ha aumentado de forma muy significativa la influencia que atribuyen a lo hablado con su madre y con su padre en este tema, en su idea de la violencia de género. Es decir, se ha hablado mucho más en las familias, también a lo que han hablado con las amigas, con los amigos. Es decir, este descenso en la violencia de género se ha producido porque algo muy importante ha estado cambiando en el conjunto de la sociedad. El artículo 43 de la Ley de Cantabria es una excelente idea que trata de implicar a las AMPAs en este tema y a las asociaciones estudiantiles que va a dar subvenciones para que se impliquen en este tema, priorizando la colaboración con proyectos de centro. Bueno, en la diapositiva 7 voy a ir más deprisa porque creo que ya he agotado el tiempo, estoy a punto de agotarlo. La diapositiva 7 establece, resume cómo han sido las actividades escolares a lo largo de la década para prevenir la violencia contra las mujeres. Bueno, primera noticia, excelente noticia. Las y los adolescentes que reconocen que han trabajado en la escuela cada uno de los 3 temas generales propuestos en el Pacto de Estado, que son violencia de género en la pareja, sexualidad para la igualdad y riesgos que proceden de las nuevas tecnologías. Son 3 temas, les hemos preguntado cada uno de estos 3 temas. Aproximadamente la mitad de la población adolescente dice que ha tratado cada tema. Bueno, pues quien ha tratado cada uno de estos temas tiene menos riesgo de sufrir y, sobre todo, los chicos, menos riesgo de ejercer violencia de género en la pareja. La educación funciona. Tenemos una vacuna que protege, no basta por sí sola. ¿Por qué se la suministramos solo a la mitad de la población? Tenemos que hacer más. Tenemos que generalizarlo a toda la población adolescente. Yo creo que no tenemos perdón si les seguimos privando de esta vacuna que funciona y no tiene efectos secundarios. La educación funciona como prevención primaria con toda la población, pero hemos visto en el estudio de menores de violencia de género que también funciona para que las chicas que han vivido la violencia de género contra su madre no la reproduzcan. Fijaros que ese día que se habla en clase de este tema, se va a hablar de lo que su padre le hace a su madre. Pues a las chicas les llega. Con las chicas funciona. ¿Por qué con los chicos no? Con los chicos de riesgo me refiero. Pues hay 2 explicaciones posibles. Una de ellas es que los chicos de riesgo que han vivido ese problema en su hogar contra su madre inician la primera relación de pareja un año antes que el resto de los chicos, con 12 años, antes incluso. Si este tema se incorpora, sobre todo en tercer y cuarto de la ESO, estos chicos ya han ejercido la violencia. No se puede prevenir lo que ya ha sucedido. Conclusión, que hay que adelantar la prevención específica de este tema. Eso que estamos haciendo en tercer y cuarto de la ESO, hay que hacerlo. Parecen pequeños, pero no lo son. Tienen edad para ejercer la violencia de género, inician las relaciones. Hemos hecho estudios piloto adelantando la prevención a primero de la ESO y funciona. Primera conclusión, que hay que adelantarla. También podría pasar que como a los chicos se identifican más con su padre y han escuchado muchos más consejos machistas, les cueste más aceptar esa actividad, que no la escuchen, que no la acepten, que ese día no vayan a clase, que no elijan ese trabajo. Podrían ser las 2 explicaciones, ¿no? Como propone la Ley de Cantabria, incluir la prevención escolar dentro de un tratamiento integral es una excelente idea. Esta inclusión debería garantizar y debería evaluar que se llega a toda la población de Cantabria. ¿Y a quién hay que preguntarle?
a la adolescencia. Y pensaréis, sí, pero a lo mejor el centro lo ha trabajado, pero el adolescente no se acuerda. Y por eso la mitad dice que no lo ha trabajado. Vale, pero entonces lo tendremos que hacer de otra manera para que se acuerde. Quizá fue un trabajo voluntario que ese adolescente no eligió, quizá fue una conferencia que ese día no fue, quizá no escuchó. Deberíamos plantearnos cómo llegar a toda la población. En esta nueva diapositiva de actividades escolares sobre la violencia de género, vemos que en 2020 se ha trabajado más y mejor, y esto lo dice el alumnado y el profesorado. Vemos también que la escuela reconoce su papel en este tema, es decir, solo el 4,6% del profesorado de los centros en España dice que este tema no es necesario que sea tratado en la escuela. Esto lo dice solo el 1,3% de los equipos directivos. Quienes no lo han tratado el curso anterior, les hemos preguntado en qué condiciones lo trataría. Pues el 90% lo haría en tutoría y el 70% en planes integrales, quizá porque piensa que ese plan integral no le afecta. Y les hemos dicho, de estas 20 medidas creo que eran, cuáles son las más eficaces, destaque las más eficaces para avanzar desde la escuela en la erradicación de este problema. Piden formación del profesorado, materiales bien elaborados, planes integrales de centro, orientados a la prevención de todo tipo de violencia, que incluyan específicamente la de género, que no la diluyan. Coincide con el Pacto de Estado, coincide con la Ley de Cantabria. En octavo lugar, ¿cómo está la formación del profesorado? Pues mirad, muy deprisa. En el segundo punto, fijaros, solo el 18% del profesorado de España tiene formación en igualdad, del que trabaja con adolescentes. En violencia de género, solo el 12%. Hay que aumentarlo, ¿no? La formación que reciben en estos temas no suele exigir ponerlo en práctica. Creo que debería ser conveniente exigirlo. Los planes de formación del profesorado del Gobierno de Cantabria pueden suponer un importante avance en este sentido. Y cierro el tema con esta conclusión. Estamos avanzando, pero queda mucho por conseguir. Hemos conseguido que lo que hace la escuela se inserte dentro de una gran movilización social, ha formado una parte significativa de ese cambio de cultura. Estamos cambiando el mundo, tal como ese mundo se reproduce de una generación a la siguiente, ese modelo ancestral de dominio-sumisión, que condena a una parte de la población a la violencia, que le prohíbe la mitad de los valores, que condena a una parte de la población al dominio, a sentirse mal si no lo ejerce, y a otra parte de la población a la sumisión. Nadie nace maltratador, nadie nace víctima. Como reconoce la sociedad, la educación es la clave, la herramienta fundamental para cambiar ese mundo. Bueno, pues el estudio refleja que la escuela está teniendo una influencia significativa en este importantísimo avance. También refleja que la escuela no puede hacerlo sola, que necesita insertar su trabajo en esa transformación integral con la colaboración del resto de la sociedad. La Ley de Cantabria es un paso decisivo, pero van a hacer falta muchas más cosas para este cambio. Tenéis en la diapositiva siguiente los enlaces a estas 3 investigaciones. Quiero resaltar la última, la publicada por el Ministerio de Educación, porque es una síntesis para las escuelas de los 2 estudios hechos para la delegación del Gobierno. Está más ágil, sintetiza los estudios anteriores, resaltando lo más relevante para el papel de la escuela. Aquí ha acabado esta exposición. Muchas gracias María José. Ha resultado muy interesante, sin duda habrá dado lugar a múltiples preguntas entre quienes nos están viendo. Antes yo te quería plantear una cuestión por un poco hacer balance. En lo referente a la Ley de Igualdad del Gobierno de Cantabria, ¿cuáles dirías tú que son los principales avances que introduce y si en algún artículo echas en falta una mayor concreción? Y también saber, ya que es algo de lo que se suelen quejar los docentes, si pues no lo pueden ver como una sobrecarga, como una función más que se les atribuye, dado que se habla de un trabajo integral de prevención desde la escuela que les atañe a todos, por tanto.
Muchas gracias, Aray. Me permite así sintetizar un poco mi visión sobre la ley. Bueno, la ley supone un avance muy importante porque deja muy claro que es necesaria esta perspectiva de género para todas las medidas educativas. Pero el avance más importante es que especifica mecanismos, responsabilidades, figuras, funciones muy concretas de seguimiento y control. En educación tenemos muy claro que lo que no se evalúa y lo que no se sigue no se valora. Por lo tanto, esta evaluación que tiene que hacer el Consejo Escolar, este seguimiento que tiene que hacer el Servicio de Inspección, esa inclusión en todos los planes globales del centro, van a garantizar algo con la que ya tenemos que contar. Va a haber obstáculos, va a haber que detectar. Es que se trata de cambiar el mundo. Esto es lo que la sociedad le está pidiendo a la escuela. Nos tienen que dar los medios para ese ambicioso objetivo, que cuenten con nosotras y con nosotros para construir un mundo mejor. Quizá estamos aquí, ¿no? Quizá no, probablemente seguro. Elegimos trabajar en educación porque pensamos que era la herramienta fundamental para construir un mundo mejor. Pero para eso hacen falta medios, recursos, a la medida de ese grandioso objetivo. Entonces aparecerán obstáculos sobre la concreción. Bueno, cuando se elabora una ley de estas características, el nivel de concreción, ya que hay bastante concreción, necesariamente deja cosas. Por ejemplo, después de esta ley se ha aprobado la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia contra todas las violencias. Y establece que tiene que haber una figura en todos los centros, una persona responsable de protección a la infancia frente a la violencia. Esa persona tendrá que cooperar con esta persona responsable de igualdad. A lo mejor tienen que formar un equipo, un excelente equipo. El otro día, en un trabajo para elaborar la estrategia de lucha contra la violencia de género para los próximos años, todas las personas que están trabajando en las ONGs decían, tiene que ser un equipo. Yo decía, por supuesto que tiene que ser un equipo, tiene que ser todo el centro. Pero esta novedad de la ley que se ha aprobado después tendrá que ser recogida. Y luego aparecerán obstáculos. Por ejemplo, asume que los centros van a detectar a los menores que han sufrido violencia de género, por ejemplo, en el hogar contra su madre. Bueno, casi todos, la mayoría de los menores que dicen en nuestro estudio que un hombre maltrató a su madre, generalmente el padre del menor o la menor, también le maltrató a él o a ella directamente. O sea que hay en el 70 y tantos % de los casos se dan las dos violencias juntas. Bueno, pues los centros tendrán que avisar a la administración de estos casos. Pero por lo que se detecta en el estudio, esto les genera una enorme, entiendo, yo he trabajado en este tema con un programa proactivo desde la Comunidad de Madrid en la década de los 90 y a los centros a los profesores les daba mucho miedo informar de un caso si no tenían certeza. Es decir, tendrá que ser un trabajo muy proactivo de servicios especializados para facilitar que cuando los centros tienen una sospecha puedan consultar con alguien que compruebe si eso efectivamente es o no un caso grave en el que haya que intervenir. Es decir, hay que dar a los centros formación, recursos, seguridad para poder desempeñar este papel para el que no han sido preparados. Entonces, efectivamente, según la ley se va poniendo en práctica, aparecerán los obstáculos. Ojalá que nuestro estudio os ayude a conocerlos y a poner nuevos medios. Podemos cambiar el mundo, pero necesitamos medios suficientes para conseguirlo, ¿no? La ley de Cantabria podrá conseguir aquello a lo que aspira si dota de medios adecuados para tan ambicioso objetivo. Y la última en relación a esto era y la sobrecarga de los centros. Yo me he pasado 35 años trabajando con profesores y profesoras, sobre todo de secundaria, para desarrollar programas de intervención y entiendo perfectamente esta demanda de los centros. Entiendo perfectamente que si soñamos a construir un mundo mejor, pero no tenemos medios realistas para conseguirlo, eso te lleva a la decepción, a quemarte, al desánimo, a no atreverte ya ni a soñar, a no quererte ni acordar de por qué decidiste trabajar en este tema. Por lo tanto, medios
medios adecuados para conseguirlo. Pero ¿por qué es una excelente idea la prevención integral de la violencia? Porque los centros tienen que trabajar distintas violencias: acoso escolar, violencia de género, suicidio, violencia contra los profesores. También, ¿no? O todo lo que se le parezca a la violencia. Bueno, pues un enfoque integral basado en derechos humanos va a permitir a todo el profesorado implicarse en este tema dentro de su responsabilidad. Tendrá que tener formación. Tenemos que tener en cuenta que cada minuto que pasas, por ejemplo, en tu clase de matemáticas, según el modelo de relación que estableces, si eres un profesor proactivo, empático, que transmite confianza, seguridad, preocupación por ayudarles, estás trabajando ahí. Mientras explicas matemáticas, estás trabajando en prevención de violencia. De ahí ese modelo integral, ¿no? Y porque a lo mejor justo es un profesor de matemáticas el que más confianza genera y al que alguien le cuenta lo que está sufriendo su madre. Entonces es ese profesor de matemáticas el que tiene que conectar con la responsable de igualdad y el de protección de la infancia para llamar a la administración, a la unidad de igualdad y ver qué es lo que corresponde hacer para no crear ningún problema. Ese menor ha dicho: no quiero contárselo a nadie, no quiero, mi madre no lo va a reconocer. Entonces, ¿cómo actuar en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que no es sobrecargar al profesorado, siempre que les den los medios adecuados para este ambicioso, maravilloso objetivo. Y con respecto a esta figura del responsable de igualdad, que no es una novedad, que mencionabas que ya estaba en la Ley Integral de 2004, pero ¿qué hay que tener para ejercer estas funciones? Porque entiendo que no cualquiera vale, ¿no?, para ser el responsable de igualdad. Bueno, yo creo que hay que tener, primero, hay que tener la confianza del Consejo Escolar. Y el Consejo Escolar debería elegir a alguien que tenga formación, compromiso y competencias para llegar al resto de la comunidad educativa, para comunicarse con familias, con alumnado, con profesorado y con el resto de todos los profesionales que trabajan en la escuela. O sea, es una combinación de formación con cualidades de comunicación y de empatía. Y una formación que le permita entender y transmitir hasta qué punto aplicar esta perspectiva de género refleja llevar a la práctica lo que quiere el 99% de la población. Hay una pregunta que siempre se hace en los últimos años, que es lo del negacionismo. Bueno, cuando trabajas en las aulas y presentas violencia de género, suele salir un negacionista, suele ser un chico. Siempre, desde que empezamos a trabajarlo en 1998-99. ¿Cómo entonces convences a alguien que niega? ¿Por qué lo niega? Pues mira, lo suelen negar generalmente porque han tenido una experiencia de otra violencia y no sé si y alguien próximo no se sintió bien tratado frente a otra violencia. Entonces yo creo que es muy importante ese tratamiento integral, porque para convencer a los negacionistas con el tratamiento integral de todas las violencias, hay un chico que nos decía: tenéis que hacer ahora un programa para chicas. ¿Por qué? Porque me he sentido culpable. ¿Por qué? Me he sentido culpable por mi raza. Le pregunto a la profesora: por tu raza, pero si de racismo hemos hecho una actividad y de sexismo hemos hecho 8. Pues será por tu sexo. Sí, eso. Claro, ¿qué quiere decir? Que es muy importante decir muy alto y muy claro que nadie nace maltratador, que las mujeres no son mejores que los hombres, que es el resultado de un modelo ancestral de dominio y sumisión que divide los roles en ese sentido, y que superar ese modelo es liberar a los hombres del machismo, es contribuir a su pleno desarrollo de la personalidad. Al trabajar en un programa integral contra todas las violencias afectan mucho a los hombres. Por ejemplo, el acoso escolar. Los hombres son los que más lo ejercen, pero también generalmente los que más lo sufren. El suicidio, en todos los países de la Unión Europea, incluido España, cada año, por cada mujer que se suicida hay 3 hombres. ¿No tendrá esto algo que ver con el machismo? Sin duda.
¿No tendrá que ver con que les prohibieron pedir ayuda y les permitieron la violencia? Sin duda. Entonces, de esta manera, el enfoque integral no solo va a ser más viable, porque los tiempos, los medios son más realistas, sino que además va a permitir llegar a toda la población. Cuando yo representaba a España en el Consejo de Europa en una comisión contra el racismo, manejaba encuestas y el porcentaje de racismo que se detectaba en la población española variaba mucho con el tipo de pregunta. Si preguntábamos si los extranjeros quitan puestos de trabajo a los españoles, en aquellos momentos de crisis económica y mucho desempleo, el porcentaje de actitudes xenófobas era muy elevado. Pero había una pregunta ante la que solo el 1% de la población se atrevía a decir que no. La pregunta era, ¿cree usted que la educación tiene que enseñar igualdad y respeto mutuo? Fijaros, solo el 1% de la población adulta en España contestó no a esa pregunta. Por cierto, entonces, ¿qué querrá que eduquemos? ¿En el odio? ¿En la violencia? No, no quieren el respeto mutuo, que es el único respeto sostenible, que es la justicia, que es el respeto a los derechos humanos. Yo creo que incluso a las personas que contestaron que no a esa encuesta, porque quizá en ese momento estaban enfermas de odio, este tipo de educación tiene que llegar. Habría a lo mejor que preguntarles, quizá en privado, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo odiar así? Y probablemente ante esa pregunta, en un despacho en el instituto, se atrevan a reconocer, como suele suceder, que alguien les hizo mucho daño y que ya no confían en la posibilidad de ese respeto, en la posibilidad de la igualdad, ¿no? Gracias, María José. Una última cuestión. Hemos hablado mucho de educación con perspectiva de género. No sé si querrías hablarnos un poco de salud con perspectiva de género, dado que los problemas tanto de salud física como psicológica relatados por ellas y por ellos difieren bastante y no sé si querrías un poquito hacernos un apunte sobre este tema en concreto. Pues sí, mirad, hay muchos datos en el estudio sobre avances en igualdad. También se ven los avances muy fuertes, pero no daba tiempo para ajustarnos a la programación de esta actividad. He tenido que omitirlos, pero los he incluido, le he llamado anexo y hay 7 diapositivas. Hay una especialmente sorprendente que es sobre salud física y psicológica. Son datos que solo hemos recogido en 2020. Les hemos preguntado, ¿con qué frecuencia vives los siguientes problemas? ¿Te duele la cabeza? La respuesta era nunca, a veces, bastantes veces, muchas veces. Bueno, pues nos hemos encontrado que más del 60% de las chicas dicen que sufren bastantes o muchas veces dolores de cabeza, dolores de espalda, por supuesto que se sienten tristes, que se sienten nerviosas. Con esto, el porcentaje de chicos es menos de la mitad. O sea que la adolescencia de las chicas está suponiendo un nivel de dificultad y una amenaza para su salud de la que no estamos siendo conscientes. Porque les duele estos problemas de dolor de cabeza, de espalda tan frecuentes, pueden estar relacionados con problemas de dolor crónico de mujeres de generaciones anteriores, pero que se van a adelantar, que no van a venir con 50 o 60 años, que los van a tener en la década de los 20, se les puede cronificar. ¿Y por qué les duele? ¿Por qué les duele tanto la cabeza, la espalda? Pues mirad, hay otros resultados. Porque el porcentaje de chicas que elige la respuesta más de 4 horas al día cuando les preguntamos ¿cuánto tiempo pasas comunicándote con otras personas a través de una pantalla? Pues la respuesta más frecuente en las chicas es la de máximo tiempo, más de 4 horas al día. Luego estudian mucho más que los chicos y no hacen deporte. El cóctel es terrible. Nada de ejercicio, mucha pantalla, mucha tensión. Pues tenemos servido aquí un problema gravísimo de salud que afecta de una forma específica a las chicas, a las mujeres y de los que la sociedad no está siendo consciente. Por supuesto, el estudio refleja también, es otra diapositiva, que el porcentaje de chicos que no estudian nada o menos de 1 hora es casi
no me atrevo a decirlo, pero es el doble que el de chicas. Es decir, que las diferencias de rendimiento que observáis en las aulas, que se ven en diferencias en titulaciones que se obtienen, en abandono prematuro de la escuela, se mantienen y van a seguir existiendo. Las chicas estudian mucho más y dedican mucho más tiempo al estudio que los chicos, pero las chicas dedican muy poco tiempo a la actividad física. Esto quiere decir que tener en cuenta estas diferencias de género para adaptar educación física, educación para la salud, educación para enseñarles a estudiar, para orientación vocacional, es imprescindible, porque como decía al principio, desde que nacemos, todos los contextos en los que construimos nuestro desarrollo están muy influidos por el sexismo. Lo que sentimos, cómo enfermamos, cómo soñamos, está profundamente influido, y todo esto requiere una toma de conciencia de aquellos obstáculos que existen para la igualdad de derechos y para el pleno desarrollo de nuestra personalidad, que no nos prohíban valores, que no nos obliguen el dominio, que no nos obliguen la sumisión. Estamos hablando de liberar a toda la población para vivir mejor. Ha sido un placer. Creo que hemos llegado al final del tiempo. Sí, María José, pero no vamos a ser así tan rígidos, vamos a ser flexibles, vamos a preguntarle a Jesús Muy si bien. allí en el auditorio también nos quieren preguntar, y vamos a darles ahora el turno de palabra a ellos. Jesús, adelante. Maravilloso. Sí, si alguien quiere preguntar, no sé si lo habéis oído desde el fondo, tenemos la cámara activada con el micro. Sí, tenemos una pregunta. Mencionó usted antes que había otros tipos de violencia ejercida hacia las mujeres. Y bueno, me gustaría que pusiera usted algún ejemplo y que profundizara un poco más en el tema, si es posible. Otras formas de violencia contra la mujer las que no hemos atendido suficientemente. Eso, que no hemos prestado tanta atención. Sí, me refería a los datos que presenté a continuación sobre violencia sexual. Claro, la violencia de género en el ámbito de la pareja, que es donde España ha sido pionera en la legislación y donde se han puesto muchos esfuerzos, es solo una de las formas de violencia contra la mujer. Bueno, quizá convenga aclarar que, de acuerdo al Convenio de Estambul, por violencia contra la mujer se entiende aquella que se ejerce por el hecho de ser mujer o aquella en la que están las mujeres muy sobrerepresentadas. Entonces, en violencia sexual en general, también los hombres, también los niños sufren violencia sexual, y en un porcentaje tremendamente preocupante, pero el porcentaje de mujeres es el doble o el triple. Que, por lo tanto, efectivamente, la violencia sexual, la ejercida con presión o desde una posición de dominio, de superioridad, es una forma de violencia contra la mujer a la que hemos prestado poca atención. Y el acoso sexual online es algo nuevo. Yo creo que las personas adultas con responsabilidad de educar no están siendo conscientes de que casi una de cada dos adolescentes ha vivido situaciones de acoso sexual online. Como alguien que prácticamente no conoce, al que no le ha permitido establecer una comunicación de intimidad, de repente le pide una foto sexual suya o le pide cibersexo. Sabemos por los estudios internacionales que los chicos, acabamos de publicar un estudio internacional en la revista Frontiers sobre este tema, y hemos visto que los chicos que ejercen este tipo de acoso a veces son chicos muy orientados al riesgo, son más machistas que los que no lo ejercen, pero no tan machistas como los que ejercen la violencia de género en la pareja, y están muy orientados al riesgo en Internet, lo utilizan para todo. Parece, según otras investigaciones, que estos chicos no entienden bien el daño que hacen con ese acoso, que no entienden cómo perciben las chicas esa situación. Quizá incluso crean que están iniciando una relación o que es normal. Entonces, desde la escuela deberíamos ayudarles a que tomen conciencia de estas formas, como era el acoso callejero y como ahora es ese tipo de acoso
ejercido online. Parece también que a las chicas les hace daño, esa situación les genera mucho malestar, pero que no saben cómo cortarla. Entonces, tenemos que, en estas actividades de educación para prevenir los riesgos de las nuevas tecnologías, educación afectivo-sexual, tenemos que ayudarles a que ellos escuchen cómo se sienten las chicas cuando viven estas situaciones, que no es esa la manera de iniciar una nueva relación, que tiene que ser del de respeto, que todo lo que no es sí es no. ¿No? Y que nada se puede hacer sin ese sí explícito. Gracias. ¿Alguna pregunta más desde el auditorio? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Has comentado... Perdón un segundito, un poquito más alto, más fuerte si puedes. Es que el micro está aquí. Estoy muy lateral. Has comentado, sobre todo creo que ha sido muy patente cuando has hablado en la última parte de la diferencia de salud, ¿no? Cuando has abordado las diferencias de salud entre chicos y chicas, pero evidentemente pasa en otros ámbitos, las diferencias que tenemos entre los alumnos y las alumnas, los chicos y las chicas, en cuanto a sus necesidades, sus percepciones, sus costumbres. Entonces, quizás me gustaría, es un poco de reflexión en qué sentido coeducar y educar con perspectiva de género es atender a esas diferencias, porque tendemos a hablar mucho de igualdad y quizás deberíamos entrar en el tema de la equidad, es decir, tenemos necesidades distintas en chicos y chicas que a veces no atendemos suficientemente. Y quizás por eso tampoco llegamos a la raíz de la erradicación de la violencia. Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Perspectiva de género significa esa sensibilidad para captar cómo está influyendo el sexismo en ellas y en ellos y cómo esa influencia está obstaculizando el pleno desarrollo de su personalidad y el respeto a los derechos humanos. Para liberarlos, pues por ejemplo, parece que el sexismo está influyendo en que las chicas, hagan menos deporte que los chicos. Pues tenemos que tener una medida proactiva, lo que decías de la equidad, para movilizar a las chicas hacia la actividad física. Quizá es que, tal como se plantea la educación física, no lo promueve. Quizá, como nos han dicho muchas chicas, se pone énfasis en determinados ejercicios que algunas chicas no se sienten seguras, genera ansiedad y evitan ese tipo de actividad. Quizá no hemos tomado conciencia de que les tenemos que enseñar algo que descubres en una edad muy tardía, que has desperdiciado mucho tiempo en no fortalecer determinadas condiciones de riesgo y cuando ya te empieza a doler todo, ya le ves las orejas al lobo. Y menos mal que nuestra flexibilidad sigue siendo muy importante, incluso en etapas tardías de la vida, como para poner remedio. Pero, ¿qué podemos hacer para trasladar a esta generación lo que sabe la generación adulta? No esperes a tener dolor crónico con 50 años, que luego es casi imposible erradicarlo. Es muchísimo mejor prevenirlo y para eso vas a tener que hacer actividad física de forma regular. ¿Por qué en la educación física no se pone suficiente énfasis en esto? Y ahora luego en algo que se detecta en los chicos. ¿Por qué hay tantos chicos que ven en los estudios una situación contraria a su identidad, en la que se sienten mal? Pues hemos hecho grupos de discusión con chicos de por qué quieren abandonar las escuelas, por qué el abandono prematuro, y dicen que es que tienen mucha presión para ganar dinero ya. Al mismo tiempo, el trabajo sacrificado con objetivos a largo plazo es tradicionalmente femenino. El modelo dominio-sumisión entrenaba al hombre para ser el héroe, para luchar, para estar dispuesto a morir y a matar, a vencer, a someter. Eso es incompatible con el trabajo sacrificado y abnegado con resultados a largo plazo, como es el trabajo académico. ¿Por qué son ellas las que sacan mayoritariamente las oposiciones?, titulaba un periodista, y contestaba sencillamente porque estudian más. Hay otra respuesta, porque han unido
el valor tradicional femenino que no debe perder nadie. Los chicos lo tienen que adquirir. Es que para conseguir muchos de tus sueños en la vida hace falta trabajar en un trabajo sacrificado, abnegado, que no da resultados inmediatos. Bueno, pues esto lo tienen más las chicas que los chicos. Entonces, esta educación con perspectiva de género tiene que detectar que el machismo ha privado a los chicos de esta cualidad tradicionalmente femenina y les tiene que ayudar a que tomen conciencia de que esos sueños que anhelan tener exigen trabajar duro y que a veces los resultados no son inmediatos, la mayoría de las veces. Les tenemos que liberar. Entonces, las mujeres han mantenido ese valor y se han apropiado de algo que les habían prohibido, la ambición. La ambición para tener un potente desarrollo profesional. Por eso son ellas las que mayoritariamente sacan las oposiciones. Esto es perspectiva de género. Es ver lo que en cada grupo hay como consecuencia del sexismo de obstáculo para el pleno desarrollo de su personalidad, ¿no? Es esa sensibilidad. No sé si ha sido suficiente. ¿Creéis que hubiera convencido a toda la población, también a la negacionista, de que la perspectiva de género defiende los derechos, los intereses de los chicos? Sí, otra pregunta tenemos, sí. Una preguntita. ¿Habéis observado en las investigaciones una correlación entre las conductas sexuales más abusivas y tóxicas con el consumo de porno a través de las redes con respecto a los adolescentes? Bueno, en el estudio se hizo una pregunta que era, se hicieron muchas preguntas y tenéis los resultados sobre conductas de riesgo en Internet. Y una de las preguntas era, ¿has visitado páginas web de contenidos sexuales? Bueno, pues un porcentaje elevadísimo de chicos, tenéis los resultados en una de las diapositivas, un porcentaje elevadísimo dice que sí, que ha consultado esas páginas web. También un porcentaje de chicas. Nosotros no hemos, esa pregunta va dentro de un factor de orientación al riesgo que sí está relacionado con el acoso sexual online. Efectivamente lo está. Pero el estudio del INJUVE, el estudio Juventud 2020, ha entrevistado a jóvenes de 15 a 29 años y sí que ha hecho esas dos preguntas. Una de las preguntas era si consumían pornografía. Y otra pregunta era si se inspiraban en la pornografía para sus relaciones. Y un porcentaje elevadísimo de chicos que ha reconocido que ejerce la pornografía dice que se inspira. Es tremendo también que algunas chicas lo reconozcan. La pornografía es violencia. La pornografía cosifica el cuerpo de la mujer y reproduce ese modelo de dominio sobre la mujer violento. Entonces, si dicen que se inspiran en lo que han visto en la pornografía para sus relaciones, efectivamente, ahí se está contestando a tu pregunta. Hay también mucha investigación internacional que lo confirma. Es un gravísimo riesgo. No quisimos hacer más preguntas sobre pornografía porque siempre hay un miedo en quienes trabajamos en educación, que es no dar ideas, ¿no? Que ni siquiera tu forma de preguntar de idea. Les hemos preguntado si han visitado páginas con contenidos sexuales. Es previsible que no sean páginas científicas, ¿no? Pero está claro además que visitan la pornografía por falta de educación sexual. La educación sexual tiene que enseñarles que la pornografía es basura, que la pornografía les daña, que además la pornografía está asociada con una dificultad para el propio desarrollo de la sexualidad, incluso para el disfrute de las relaciones sexuales. La pornografía es mentira. No te va a ayudar, no te va a dar información, te va a deformar, te va a hacer daño. Esto es lo que tendríamos que ayudarles a tomar conciencia desde la educación sexual. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Jesús, ¿ya no hay más preguntas? No, no hay más preguntas, Saray. Bueno,
Pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a ti, María José. Hasta aquí el webinario sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España y la Ley de Igualdad del Gobierno de Cantabria. Desde aquí os emplazamos a los 2 seminarios que faltan todavía. Será el 3 de mayo con Nélida Zaitegui con el título Hacia una sociedad de cuidados y el 10 de mayo con Marina Subirats bajo el título Hacer realidad la coeducación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, ha sido un placer compartir este tiempo. Gracias. Gracias.